Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Bueno, buenas tardes a todos. Qué placer ver los fans del Laberinto acá de cara y no por WhatsApp. Así que es un placer enorme para nosotros hacer este experimento. En un sentido estamos cerrando esta segunda temporada del Laberinto, pero también es un podcast. O sea, hoy todos ustedes van a formar parte de este último podcast del año con un invitado especial que es Santiago Kovadlov, con quien vamos a explorar esta Argentina nuestra y sus laberintos. Yo, antes que nada, les quiero dar la bienvenida y quiero también aprovechar para agradecer a muchos que nos han acompañado a lo largo del año, ustedes que escuchan el programa y nos escriben y nos alientan. Yo siempre digo, para nosotros ese es esto que lo hacemos Jaime y yo de puro corazón, esos comentarios son nuestro combustible, nuestra energía. Pero también todos los invitados que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, que siempre con la mejor onda, y encontramos ese espacio que es el Laberinto. Es un lugar casi slow en esta sociedad donde todo es por la banquina y contra el reloj. Encontramos una hora donde empezamos analizando y leyendo vidas de hombres y mujeres que dejaron su huella en la Argentina, y nos encontramos con el paso del tiempo de que este era un lugar en el cual hablábamos de esas grandes building blocks, esos ejes fundacionales de nuestra sociedad, y cómo la importancia de la historia, cómo nos va moldeando como sociedad, y cómo en determinados momentos de la historia hay puntos de inflexión, hay momentos donde tenemos que ir para allá o ir para allá en esto del laberinto. Y muchas veces fuimos para allá. Creo que es un espacio interesante para entender la Argentina que tenemos hoy. Pero antes de seguir profundizando, invito a mi amigo y compañero Jaime para que te presente a nuestro invitado. Bueno, gracias Paul y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día tan emocionante para nosotros, cuando empezábamos a imaginar lo que iba a ser Laberinto Argentino, cuando todavía no teníamos ni siquiera el nombre. No pensábamos que íbamos a llegar a 2 años y que íbamos a tener más de 20 episodios y que íbamos a tener tantos seguidores, y la verdad que es una emoción muy grande. Y hoy este lujo que nos damos de tener a Santiago Kovadlov con nosotros, explorando algunas de las cuestiones que fuimos desgranando a lo largo de nuestros distintos episodios, ya excede esa imaginación que podríamos haber desarrollado en la génesis de nuestro programa. Laberinto Argentino trata justamente de esto, de buscar aquellos muros que fueron siendo construidos a lo largo de la historia y que fueron generando un laberinto del que buscamos desesperadamente una salida. La Argentina ha entrado ya hace muchos años en un proceso de degradación, o a veces pensamos de falta de horizontes, que necesitamos esa esperanza y necesitamos esa expectativa, y a veces bucear en los
problemas y en las distintas crisis que hubo a lo largo de nuestra historia pueden servir para ayudar a eso. Y hoy Santiago nos va también a brindar su mirada sobre estas cuestiones. Así que los dejo a todos con la palabra de Santiago. Vamos a tratar de hacer algún diálogo, vamos a tratar de participar para ir construyendo juntos este episodio de hoy. Así que muchas gracias, Santiago, con el honor que nos has brindado. Bueno, gracias a todos, gracias a mis anfitriones por haberme invitado a compartir una reflexión. Pensar es una actividad infrecuente y necesaria, y no podemos asegurar que su desarrollo desemboque siempre donde uno quiere. También es un laberinto pensar. Pero gracias a ustedes también por acercarse a compartir algo que considero que es fundamental en este momento de la Argentina, que es aprender a preguntar. Vivimos en un contexto en el cual la rotundidad de las afirmaciones aspira a cerrar el circuito del cuestionamiento mediante el dogma, la certeza, la palabra inequívoca y fundamentalmente a bloquear la posibilidad de construir para dar por construido los liderazgos. Argentina es un país que necesita que las investiduras recuperen su valor representativo y podamos advertir que quien las ejerza no homologa su persona a la investidura. Las investiduras son atribuciones de valor concedidos por una comunidad a una persona por un tiempo provisional. De ninguna manera, cuando se concibe a las investiduras como sinónimo de quien la ejerce, se puede sostener un esquema de organización político que aspire a la representación. La representación convertida en encarnación hace de quien la ejerce una figura mesiánica. Y en ese sentido me parece que la Argentina tiene mucho que recuperar y la pregunta primordial es ¿con qué recursos? ¿Con qué recursos? ¿Cómo podemos transitar nosotros hacia la reconstrucción de un modelo democrático republicano en el que las instituciones cumplan su función primordial dentro de un régimen constitucional que aspire a ver en los tres poderes fundamentales la instancia decisiva de esa organización política? Yo creo que la democracia republicana es un régimen de sospecha. Voy a tratar de explicar por qué, ¿no? Creo que los tres poderes existen para acotar a los otros dos y para verse acotado por los otros dos. Los tres poderes tienen una convicción ontológica primordial, me parece a mí, que es saber que el hombre aspira a todo, a tener la totalidad del poder, a no compartir el poder, a concentrarlo de manera absoluta en manos de un líder que se homologa a ese poder. Por lo tanto, la finalidad, idealmente hablando, de esos tres poderes, es decirle no a esa aspiración de totalización por parte de cada uno de ellos y a complementar mediante la interdependencia, sin subsumir en la indiferencia la especificidad de cada poder, a complementar lo que cada uno aporta con lo que los otros dos proponen. ¿Esto es posible? Yo creo que esto es necesario, no sé si es posible. Creo que es importante distinguir entre lo posible y lo necesario. Lo necesario es lo fundamental y el país construyó su viabilidad sobre la base de privilegiar lo necesario sobre lo posible. Me parece que en ese sentido, insisto, hay que ser muy fieles a la gran enseñanza del general Belgrano, que fue posiblemente uno de los pocos que a principios del siglo XIX tuvo claro qué es el federalismo. No lo llamó así, por supuesto, pero así lo concibió. Quizá todos ustedes lo recuerden. El episodio es memorable.
Cuando lo designan al general Belgrano comandante en jefe del Ejército del Norte, su figura y su designación produjeron un desaliento considerable en Güemes. Güemes necesitaba el apoyo de un ejército organizado para combatir al ejército realista, porque con la guerrilla no lograba contener el ingreso de los españoles desde el Alto Perú. Pide ese ejército, la Junta de Gobierno lo designa a Belgrano. Ahora, traten ustedes no solo de recordar, sino también de imaginar, que acaso es la mejor manera de recordar, imaginar. Güemes era un hombre de 1,87 m. Belgrano era un hombre de 1,68 m. Tenía una voz aflautada y la de Güemes era un trueno. Güemes era un guerrero, Belgrano era un intelectual. Belgrano era un políglota y Güemes hablaba como un gaucho. Era un aristócrata, pero su español era el español de la Salta en la que él vivía. Cuando Güemes lo conoce a Belgrano como comandante en jefe del ejército, advierte que el destino de la revolución está perdido. Este hombre no tenía experiencia militar. Había demostrado coraje en las invasiones inglesas y temperamento, pero no tenía formación. Y no quiere entablar con él una relación de dependencia, que era lo que le correspondía, porque Belgrano era comandante y jefe del ejército. ¿De qué ejército? Había ejército. Belgrano tiene que enseñarle a su tropa a andar calzada. ¿Me explico? No andaba calzada, andaban en patas, como decía él. Y cuando manda a pedir zapatos para la paisanada que integraba el ejército, pide zapatos muy grandes para cada uno, porque no estaban acostumbrados a meter el pie adentro de algo que los ajustara, y a caminar y a correr con ese calzado. Tampoco sabían disparar. Manejaban muy bien las boleadoras y las lanzas y el facón. Pero estamos hablando de enfrentar un ejército que manejaba fusiles, cañones. Bueno, la decepción de Güemes era enorme. Sin embargo, Belgrano demuestra, tanto en las victorias, en las primeras como en las primeras derrotas, una templanza extraordinaria y sobre todo una virtud. Es buen oyente, escucha y puede aprender. Y va aprendiendo de la derrota y de la victoria. Y poco a poco Güemes descubre que el liderazgo de Belgrano no descansaba necesariamente sobre una experiencia adquirida, sino de una pasión que potenciaba su capacidad de aprender. Se hacen amigos, empiezan a pelear juntos. Y cuando Güemes logra expulsar a los españoles de Salta, le escribe una carta al general Belgrano, que es el núcleo de lo que les quiero plantear, en relación al federalismo como deuda no saldada por nuestro país aún. Mi querido general y hermano don Manuel Belgrano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos expulsado a los godos de Salta, pero no consigo que los paisanos me vayan a pelear al Tucumán porque dicen que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano. Mi querido don Martín de Güemes, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Hay un abismo entre una carta y la otra. Güemes implícitamente le está diciendo: nuestra educación es feudal. Tenemos un territorio, echamos a los enemigos de ese territorio, levantamos un muro y adentro de ese muro está la libertad y afuera que Dios ayude. Porque no tenemos un sentido de nación.
Tenemos un sentido feudal. 300 años de educación respaldaban esa postura. ¿Qué se podía esperar de la paisanada? Del otro lado hay un intelectual, no, un visionario. Me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán significa sin interdependencia regional no hay nación. Repito, sin interdependencia regional no hay nación. Acá está Belgrano, acá. Está parado, lo miro, me pregunta, dígame, Kovadlov, cumplieron, ¿no? Con lo que... Y mire, general, no. Interdependencia, lo que se dice, interdependencia no. Pero entonces, ¿en qué año estamos? Porque yo vengo a hablar con ustedes desde 1817 y que entiendo que usted está en el 2021. Perdóneme el aspecto, pero yo me he visto así. No, el raro soy yo, le digo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó el tiempo? ¿Hubo tiempo que transcurriera? ¿Hubo crecimiento? ¿Hubo aprendizaje? ¿Qué hicieron con el dolor de la independencia? ¿Qué hicieron con los paisanos que cayeron? ¿Qué hicieron con Martín de Güemes? No han renovado sus problemas, don Kovadlov. No, tienen los mismos problemas que tenía yo. Ustedes están antes que yo. Yo soy el porvenir. Ustedes son el pasado. Hay momentos, decíamos, de nuestra historia que son puntos de inflexión. Este es uno, definitivamente, 1816-17. Hay otro que es central a donde estamos hoy, que es diciembre del 83. Ahí tomamos una decisión también como sociedad y vos hablás, haciendo un análisis de lo que vino después del 83, decís algo así como hubo más fervor que estrategia democrática, digamos. Hubo más un rechazo de la sociedad a la dictadura, a Malvinas, que a un camino de comenzar un camino nuevo hacia una república, una democracia republicana. ¿Qué nos faltó o qué nos está faltando en la promesa que nos hizo Alfonsín allá por fines del 83? Bueno, se sostiene el problema, ¿no? Nosotros salimos de la dictadura militar por ineptitud militar, no por virtud cívica de los demócratas. Tenemos que ser realistas, ¿no? Cuando Argentina le declara la guerra a la OTAN a raíz de lo de Malvinas, muchos comprendimos que era el fin de la dictadura. Pero era el comienzo de la democracia. ¿De cuál? ¿Teníamos recursos cívicos suficientemente consolidados en nosotros como para hacer algo más que fervorosos? Algo más que apasionados de una democracia imprescindible, pero difusa en la educación cívica de la ciudadanía. El cajón de Herminio Iglesias hablaba solo de un peronismo enceguecido por la furia de la necesidad de conseguir el poder a cualquier precio, o estaba traduciendo un concepto de la política que podía ser ampliado. Si el adversario es un enemigo y su destino es un ataúd, ¿qué porvenir tiene la democracia? Porque sin el peronismo no se podía gobernar. Entonces, ¿qué es lo que faltó? Educación cívica, la posibilidad de capitalizar el fracaso en términos de aprendizaje. No se puede aspirar a que alguien cultive el éxito si no ha conocido el fracaso. El fracaso es indispensable. ¿Por qué? Porque el fracaso representa la posibilidad de aprender. El límite que se le impone una voluntad de desarrollo
que de pronto no encuentra cómo concretarse si no es reconociendo que con ese límite tiene que trabajar. Se trabaja con lo que uno aprende mediante la capitalización del fracaso. ¿Es la Argentina un país que ha capitalizado el fracaso? No lo sabemos. Tenemos que ser cautos, no confundir lo que necesitamos con los recursos reales que tenemos. La situación actual de Argentina, me parece a mí, guarda ciertos rasgos de originalidad que hablan de una radicalización de nuestros conflictos, que podría ser aprovechada. Las elecciones del año 23 no son usuales. No son elecciones que van a tener lugar dentro de un sistema político. Son elecciones que van a confrontar dos concepciones distintas de un sistema político. Una que está asentada en la hegemonía de un poder fuertemente caudillesco, personalista, que ha reducido las instancias del poder estructural de la nación al papel protagónico del poder ejecutivo, a los liderazgos personalistas. La otra, que se dice republicana y aspira a un gobierno que consolide la democracia, no tiene fuerza, no viene de una tradición consolidada en el tiempo, tiene segmentos de realización importante, pero no continuidad en el tiempo. Entonces, quienes van a enfrentar a ese autoritarismo vigente tampoco representan una cultura democrática consolidada. Que sea necesario terminar con el autoritarismo y con la transgresión permanente de la ley por parte del poder, me parece necesario. Pero necesario no quiere decir que los recursos que tengamos sean firmes. ¿Volveremos a votar por lo necesario, como en el 83? ¿O contamos con una convicción clara por parte de quienes son alternativa al gobierno actual de cómo proceder? Hace algún tiempo yo conversaba con la agregada cultural de la Embajada Alemana y me comentaba ella que en Alemania las elecciones se llevan a cabo de esta manera. A través de Internet se le presentan a la ciudadanía plataformas programáticas de trabajo de cada partido, sin nombres de personas. ¿Qué es lo que cada partido va a hacer en un área determinada, en otra? Y la gente vota plataformas de gobierno que después están representadas por funcionarios. No vota a candidatos, sino que vota a programas de trabajo. Nosotros no podemos hacer eso. No sabemos hacer eso. Estamos demandando programas de trabajo que se va a hacer en todos los órdenes fundamentales en que es indispensable sanear al país, empezando por la pobreza. Hemos generado una nueva clase de desaparecidos en la Argentina. Ya no son las víctimas de la represión y del terrorismo. Son las personas que han perdido identidad subjetiva por obra de la miseria. No tienen presente, no solo porvenir, duran. Hemos generado hombres, mujeres y niños que duran. Son la materia que explota la política. Es una miseria programada. Entonces la pregunta, volviendo nuevamente al centro del problema, ¿qué le vamos a exigir a la oposición? ¿O vamos a caer en la trampa seductora del canto de las sirenas de ver quién nos gusta más? Yo no quiero que me gusten los políticos. No me interesa que me gusten, que sean lindos, feos, mujeres, varones. No me interesa eso. Me interesa saber qué van a hacer. Tengo derecho como ciudadano a conocer los programas de trabajo y a exigir como ciudadano que se cumplan. Otra vez, no basta el deseo. Es imperioso contar con recursos que nazcan de lo que no supimos hacer. 40 años de democracia, vamos despacio. Yo también lo celebro, yo lo adoré a Alfonsín. Lo quise, trabajé con él y lo sigo queriendo y admirando. Pero convengamos que hay que pensar lo que no se pudo hacer.
¿Hace cuánto que tenemos que pensar lo que no se pudo hacer? Me vienen a la memoria un par de episodios de nuestro podcast con todas estas reflexiones que me gustaría traer ahora a la reflexión. Uno es el episodio que dedicamos a Borges y a la estructura del laberinto en su narrativa, en donde aprendimos que el laberinto en sí mismo es un juego, es una construcción lúdica. Está desprovisto en sí mismo del sino trágico. El sino trágico tal vez es adosado después por la leyenda griega del Minotauro, que esconde en su centro la atrocidad de la imposibilidad de salida y que nosotros asociamos un poco en la historia del pensamiento y lo relacionamos con nuestra problemática argentina, con ese miedo a la imposibilidad de salida, ¿no? Y también lo asocio con otro episodio donde estuvimos con Marcelo Joffre y él hablaba que el laberinto en la Argentina tiene además la particularidad de que es un laberinto sin muros, es la pampa vacía, es un laberinto sin reglas, es un laberinto sin orientación, porque eso es más atroz incluso que las paredes que no te permiten evolucionar, que te da el vacío como sentido, ¿no? El desierto, la pampa argentina desértica. Y un poco esas dos imágenes, ¿no?, que me resultan tan fuertes de nuestras vivencias dentro de nuestros episodios, me llevan a pensar en la necesidad de la reconstrucción, en la necesidad de diseñar qué es lo que queremos hacer. No es posible una salida sin primero el diseño de lo que queremos recorrer para llegar a una salida. Y eso es tan importante como la salida misma. Y tendría que haber una serie de acuerdos básicos para ese diseño, porque si no vamos a estar permanentemente tironeándonos de un lado y del otro para ver hacia dónde nos dirigimos. Eso tal vez motiva la posibilidad de otros episodios donde encontremos otras reflexiones en ese sentido, pero es importante ver el vector hacia dónde vamos. Sí, bueno, Ezequiel Martínez Estrada anticipó bien esta idea del desierto como laberinto y sobre todo de la magnitud desmedida como algo que excede al discernimiento, ¿no? Cuando algo es inconmensurable, en cierta medida es invisible. Una vez me preguntaron si yo era optimista con respecto a la Argentina y dije que no, que yo creo que hay algo más interesante que ser optimista, que es ser esperanzado. La diferencia entre el optimismo y la esperanza es que el optimismo está seguro de que las cosas van a andar bien. Y a mí me parece un facilismo. Es lo mismo que ser pesimista, los dos están seguros. Y creo que ahí hay una claudicación ética lamentable, ¿no? Todo va a andar bien. ¿Por qué va a andar bien? ¿Quién necesita que todo ande bien? Yo no necesito que todo ande bien. Yo creo que lo interesante es saber si podemos trabajar y cómo podemos trabajar y de qué manera y con qué recursos y si podemos identificarnos como gente que trabaja con su experiencia, con su argentinidad. Entonces la esperanza es la capacidad de advertir matices iluminadores en el marco de un escenario donde predomina la penumbra, la oscuridad. Si uno ve matices, entonces puede tener un discurso que no caiga en la tentación de lo inequívoco, ya sea el optimismo, ya sea el pesimismo. Es esa famosa leyenda del mito de Sísifo que tiene que ver con lo que dice Camus. Cuando termina su maravilloso ensayo, dice, hay que imaginarse a Sísifo feliz,
¿Por qué estaría feliz Sísifo si no puede sino cesar de cargar una roca que cuando la deposita en la cumbre vuelve a rodar, la tiene que volver a levantar y quedaría atrapado en un laberinto? Uno diría que no tiene sentido la trayectoria de Sísifo, que el castigo que le impuso Zeus es eficiente, porque debería desembocar en la desesperación nacida de la inutilidad de transformar aquello a lo que se está condenado. Sin embargo, ¿de dónde extrae Sísifo su fortaleza? De la perseverancia con que insiste, del hecho de descubrir que la existencia es insistencia, no desenlace. No desenlace, insistencia. Que ser es volver a empezar. Que ser es seguir trabajando para poder ponerse en movimiento. Bueno, pero yo quiero ver resultados. El resultado es ese. El resultado de un país que madura es la insistencia en crecer en todos los órdenes. ¿Cuándo hay progreso? No cuando uno llega a donde quiere, sino cuando uno renueva el espectro de sus problemas. Un país interesante es un país que renueva sus problemas, no un país que no tiene problemas. El que no tiene problemas es un difunto. Hay una vocación tanática en nosotros que es no querer tener problemas. Es mortal eso. Yo no le deseo a mis hijos que no tengan problemas. ¿Qué es uno sin problemas? Depende de la calidad de problemas. Si uno sabe renovar el repertorio problemático que tiene, es porque está creciendo. La Argentina tiene problemas repetitivos, porque no renueva su repertorio problemático. Y eso no solo se debe a la dirigencia política, también a la construcción ciudadana, a lo que queremos. Nosotros queremos que la Argentina ande bien. Un país que anda bien es un país que está permanentemente amenazado por la posibilidad de no andar bien. Y trabaja, y construye, y pelea, y sabe que la perfección no lo asiste. Por eso tenemos instituciones, para que estén custodiando el desempeño de las funciones públicas. El riesgo es indispensable como virtud, no como problema. Una vida sin riesgo, ¿qué es? Dos cosas. O se está condenado a la duración, como el 40% de la población de este país, o se aspira a la burocracia. Una vida burocrática. Poner el sello en el mismo lugar todos los días. No, así no hay nación. Es la diferencia entre lo posible y lo imprescindible. Me parece a mí que una cultura cívica se construye sembrando el anhelo de volver a reconfigurar problemáticamente lo que tenemos, a generar nuevas preguntas, a posibilitar una convivencia polémica y no un certificado de defunción que digan síganme. ¿Se acuerdan de síganme? Y seguimos, ¿no? ¿Y cómo seguimos? ¿Con qué alivio infinito? Porque nos encanta que alguien se haga cargo. Que alguien diga Deutschland über alles. Ojo con eso. Ojo con los liderazgos del que viene a decir, déjalo conmigo. No, ya tuvimos de eso. Ya tenemos padres, pero también tenemos padres de la nación. Nuestra actual vicepresidenta dijo que era la madre de 40 millones de argentinos. Yo entonces no soy un hijo legal. No, creo que es indispensable tener el coraje de la disidencia, de la problematización y del espíritu democrático, entendido como desafío, como pugna, como exigencia a nuestros dirigentes. Tenemos que ir a las elecciones llenos de exigencia, no de fe incondicional. Nadie merece fe incondicional, nadie, ni uno mismo. Es conveniente mirarse en el espejo
cada tanto y tratarse de usted. Santiago, en el transcurso de muchos de nuestros episodios, en relación a esto que tan bien describías, aprendimos que si uno pone la lupa, incluso en los periodos de mayor bonanza de nuestra historia, en aquellos periodos donde hay prácticamente un consenso unánime, por supuesto siempre hay detractores, pero un gran consenso que fueron las etapas de mayor crecimiento, progreso, desarrollo de riqueza, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, si uno pone la lupa en ese periodo histórico, hubo enfrentamientos cruentos, oposiciones gravísimas, levantamientos militares. Estábamos lejos de ser una sociedad sin problemas y sin enfrentamientos y sin disensos. Sin embargo, se produjo ese desarrollo y ese crecimiento. Entonces, quiere decir que en nuestra propia historia tenemos la comprobación que no hace falta un pensamiento único para poder desarrollarse. Hay que encontrar las bases del respeto, hay que encontrar las bases de las cuestiones mínimas comunes, de los mínimos comunes denominadores, y poder construir desde allí. Sí, sin duda, sin duda. La Argentina es para mí el único país decadente de América Latina, porque los restantes, si uno estudia el escenario latinoamericano desde el siglo XIX hasta acá, son países que después de haber pasado por periodos de profunda oscuridad y desencuentro con sus pueblos, empezaron a crecer, muchos de ellos. Nosotros crecimos más que ninguno y desde la cumbre que alcanzamos nos caímos. Nadie vivió esa experiencia que nosotros vivimos, la de la decadencia. Tenemos un pasado que nos compromete en términos de desarrollo y que hace con que nos tengamos que preguntar qué es necesario hacer para pasar de ser una de las naciones más ricas y prósperas en términos civiles, cívicos, constitucionales y culturales, a hacer esto. ¿Qué es lo que se dejó de lado? ¿Qué es lo que llevó a hacer de la educación justamente ese desierto que soy? Si no entendemos bien eso, si no entendemos la responsabilidad en la generación de la decadencia, en el tránsito de lo que fueron los años 70, 80, 19 hasta el año 20 del siglo XX, no vamos a entender qué pasó con las clases dirigentes. ¿Por qué los conservadores no supieron llevar adelante lo que construyeron en alianza con los radicales? ¿Por qué el peronismo, que tanto hizo por quienes estaban marginados, terminó monopolizando ese poder para convertirlo en la expresión de un liderazgo intransigente? ¿Qué es lo que hace de la Argentina un país fuertemente volcado al caudillismo? Yo no sé si ustedes han visitado la provincia de Formosa. Es una experiencia impostergable. Hay que ir a Formosa. Formosa es diáfana. Es diáfana, es clara. Uno en Formosa ve todo lo que significa un gobierno despótico, feudal, de 27 años de gobierno.
Por ejemplo, para darles una idea, no voy tanto a la descripción que efectivamente voy a hacer, sino a algunos de los efectos de esa descripción. El presidente de la República designó recientemente a Infran como un demócrata. Yo fui a Formosa. En Formosa, por ejemplo, si usted quiere una casita, el gobierno se la da. Le da la casita. No le da el título de propiedad de la casita. Lo retiene. Si usted cumple con lo que hay que cumplir, que es la subordinación al poder del gobernador, usted mantiene su casa. Si usted no cumple, se lo echa. ¿Se lo echa? No, se lo despoja de aquello que no es suyo. ¿Dónde está su título de propiedad de la casa? Si usted ya está, es un ocupa ahí. ¿Quiere un terrenito para sembrar? ¿Cuántas hectáreas quiere? Se lo damos. El título lo retenemos nosotros. Las casitas que el gobierno da tienen techos azules y emergen en el medio de otras propiedades que sí tienen título. Los que tienen título son aliados incondicionales del gobierno. El presidente de la Nación lo designó como demócrata a ese déspota. ¿Está condenada Formosa? No. En Formosa han ocurrido recientemente alzamientos juveniles, sociales, no violentos, de protesta, extraordinarios, interesantísimos. Gente que salió a la calle sin saber si iba a poder volver a su casa. O de pronto, en el marco de una sociedad escéptica con respecto a la justicia, irrumpe un señor que se llama Diego Luciani. ¿De dónde salió? ¿Tiene garantizada su vida? Nosotros le hemos dado apoyo, hemos ido a decirle que actúe, que tiene nuestro respaldo, que nos vamos a jugar la vida por él. No. Es fruto de la dignidad personal, de la idea de que si uno no es consecuente con lo que tiende por éticamente indispensable, está muerto, aunque dure. Esos islotes de dignidad que aún vemos en la Argentina, que reaparecen en el campo de la justicia, en el campo de la política también, en el campo de la sociedad civil, en esas Graciela Fernández Mejide que andan por ahí, a los 91 años, insistiendo, ¿no?, que tuvo un hijo asesinado y no predica la venganza. Entonces, esos recursos, cuando se transforman en la expresión de una comunidad, son los que pueden contribuir a transformar una sociedad. Pero tienen que crecer a la luz de liderazgos capaces de representarlos. Por último, en este sentido, el país necesita que nuestra dirigencia no subestime el sufrimiento en su discurso político, porque el sufrimiento es inmenso. Tienen que hablar del sufrimiento, tienen que saber cómo van a combatir contra el sufrimiento y tienen que saber que del otro lado la adhesión no es incondicional. Ya hemos conocido el infierno. No tenemos nada que perder si somos éticamente más exigentes. Santiago, otro de los aspectos que nos tocó varias veces encontrarnos en nuestras charlas del laberinto fue la Argentina frente al mundo. Hablábamos recién de ese periodo de mediados de fin del siglo XIX hasta, digamos, el 30, de una Argentina globalizada, abierto al capital, a la inmigración. Y eso empieza a cambiar paulatinamente a partir del 30 y fuertemente. Entonces el 43 es otro de esos puntos de inflexión de nuestra historia que tuvimos como invitada a María Sáenz Quesada, que escribió ese libro extraordinario sobre la sociedad argentina, o sea, nosotros que frente a la invasión hitleriana, digamos, a Polonia y antes a Checoslovaquia, nosotros nos quedamos mirando
y no supimos condenar, no supimos tomar una posición como sociedad en Argentina frente a esa agresión. Y ahora nos encontramos con una situación casi idéntica, diría yo, cuando el presidente ruso ordena la invasión unilateral e injustificada a Ucrania. Y nuevamente nuestros dirigentes, que una semana antes, creo, el presidente Fernández estuvo con Putin dándole la mano e invitándolo a que la Argentina sea el portal de ingreso del Imperio Ruso a Latinoamérica. ¿No aprendemos nunca? No, yo no diría nunca, no, yo al nunca me niego al nunca, me niego al de esta vez sí, vamos, adelante, vamos con todo, no. El triunfalismo no, y el pesimismo radicalizado tampoco. Yo te diría que hay en la Argentina, en los sectores que no están representados por el presidente de la Nación, ni por el partido que gobierna la Argentina, una conciencia muy grande de que su posición no va a ser en el futuro, si gana la oposición, la que se va a sostener. Me parece que en ese sentido hay conciencia. Ahora, hay una tradición también fuertemente arraigada en la Argentina de nacionalismos muy adhesivos, ¿no es cierto?, a los regímenes totalitarios, a las dictaduras y demás. Pero también tenemos que comprender algo fundamental. Del otro lado, del lado de lo que llamamos las democracias occidentales, también se está produciendo un fenómeno muy importante que es el de la pérdida de protagonismo del discurso de posguerra. Después de 1945, los Estados Unidos ganan una hegemonía importante que se prolonga más o menos hasta principios de los 80, hasta la caída del muro, ¿no? Digamos hasta la caída del muro. Después Estados Unidos empieza a vivir fenómenos que emergen desde el interior y no solo desde el exterior, no solo desde China. Trump es un producto made in USA. Trump es Estados Unidos. Pero digo, es Estados Unidos, representa una porción muy importante de los Estados Unidos. Es un tipo tan peligroso o más que Putin para nosotros. Porque representa lo que se puede llegar a hacer de la democracia norteamericana en manos de un concepto del liderazgo estadounidense que es francamente populista, autoritario y perverso. Y proviene del interior de los Estados Unidos. Es decir, si la costa este ha significado el desarrollo de los Estados Unidos, la globalización al interior de los Estados Unidos produjo una profunda disconformidad con lo que significaba el desarrollo de la globalización de la costa este y Obama y demás. Hoy Estados Unidos se enfrenta a una crisis de liderazgo democrático muy importante. No solo los Estados Unidos, los populismos de derecha en Europa están proliferando enormemente y comprometiendo ese ideal democrático que de alguna manera es referente del pensamiento liberal. Entonces, nos toca una etapa difícil. No estamos delante de un bicefalismo que podría llevarnos a la tentación de decir de un lado está el mal y del otro está el bien. Eso dejémoselo a Cristina. Nosotros estamos delante de una situación tremenda donde los modelos democráticos demuestran signos de senilidad y de pérdida de vitalidad muy importantes. Y en ese marco queremos reconstruir nuestra democracia. Pero ya no tenemos necesariamente referentes que permitan decir la lucha por la reconstrucción democrática argentina se da en un marco de parámetros diáfanos, sólidos y claros. Todos los países desarrollados y nosotros tenemos que pelear para levantar una concepción de la convivencia que está asentada en la sujeción del poder a la ley. Todos. En estos últimos párrafos se hablaron de algunos términos que me hicieron recordar un episodio muy lindo que tuvimos sobre Sarmiento. Nosotros no hablamos de Sarmiento en general, sino que
tomamos una parte de su vida cuando él emprende un viaje muy trascendente para él, que era ir al viejo continente y aprender de lo que para él era el gran ejemplo de cultura, que era Francia, ¿no? Y tiene una terrible decepción. Se encuentra con una Francia sumergida en la pobreza, en la miseria, ve en los chicos desarapados símiles de los habitantes miserables del interior profundo de nuestras provincias, y sufre una gran frustración y una decepción. Cómo él va a alimentar otra vez su ilusión y construir un ejemplo hacia donde dirigir los destinos del país que ama, que es la Argentina. Viaja a Estados Unidos y suple ese imaginario con el desarrollo industrial que ven los Estados Unidos. Ese pragmatismo, ese desarrollo, esa capacidad de construcción, esos pueblos pujantes, ese civilismo que observa en cada uno de los pueblos, y eso lo vuelve a emocionar, lo vuelve a entusiasmar, y vuelve a la Argentina con otro bagaje conceptual, pero que le permitía el mismo empuje, el mismo impulso y la misma decisión transformadora con la que había iniciado su viaje, pero ahora su modelo era otro. Importa maestros en un desarrollo de inversión extraordinario que convierte a la Argentina en el primer país donde desaparece el analfabetismo en el mundo. Ese concepto de inversión tan importante en Sarmiento, que hoy lo miramos tal vez como el primer maestro, quedó tal vez en la figurita, ¿no? Pero esa imagen de progreso que él imponía y esa necesidad de transformación a través de la educación contrasta con lo que acabamos de hablar también de un país sumido en la pobreza, con 50% de pobres, y la necesidad de volver a encontrar los cauces transformadores que necesitamos, porque estamos otra vez frente al dilema de una epopeya transformadora. Y dónde encontrar esos idearios que nos ilusionen y nos inspiren. Me parece que en ese sentido, Sarmiento, más allá de todo lo que podamos decir de él, porque obviamente no es siempre, como vos decías, buenos y malos, tenemos que encontrar en él lo que nos sirve, ¿no? Me parece que vuelve a ser una figura trascendente para pensar el futuro. Sí, yo coincido. Digamos, son paradigmas, son referentes fundamentales, pero también tenemos que entender que los padres de la patria, los que así merecen ser llamados, pertenecen todavía a una época donde los liderazgos personales concentraban la totalidad de la posibilidad de una iniciativa. Es decir, que un Sarmiento, un San Martín, un Belgrano, un Güemes, un Alberdi, todavía eran hombres que pertenecían a una época en la que ellos podían, como dirigentes, imprimirle el sello de su personalidad a una nación. Hoy yo no sé si ya es así. Yo creo que hoy el rasgo distintivo de un dirigente cabal, con sentido de la contemporaneidad, y enseguida voy a hablar de eso, es saber de quiénes se tiene que rodear para que bajo su conducción lleven a cabo lo que el conocimiento puede proponer por parte de cada uno de ellos, en el orden educativo, económico, social, cultural, en el campo de la salud, pero con un rasgo distintivo primordial que lo debe dar ese liderazgo personal, que es el sentido de la interdependencia entre las partes. La educación tiene que ver con la salud tiene que ver con el desarrollo geopolítico, el problema medioambiental, sin el desarrollo de la física contemporánea no se entiende bien. Este sentido de la interdependencia es la responsabilidad primordial de un dirigente político que tenga sentido de la contemporaneidad.
Y acá llego al concepto que les decía. Ser coetáneos no es un mérito de nadie. Yo no puedo decir que soy un hombre del siglo XXI todavía, porque nací en 1942. Eso no es un mérito personal, es el resultado de una noche afortunada en la que yo no intervine. Nadie puede jactarse de eso, ni los más jóvenes. La coetaneidad es una fatalidad entre biológica y histórica. La contemporaneidad no. La contemporaneidad es un rasgo cultural que distingue al ciudadano, porque es capaz de advertir la relación que hay entre la vida privada y la pública. Donde uno advierte que tiene que ver la vida personal, el desarrollo personal, con el desarrollo colectivo, cómo se instrumentan, uno genera ciudadanía. De lo contrario no genera ciudadanía, genera o bien individualismo o un feroz colectivismo donde se subsume la iniciativa personal en las imposiciones de un liderazgo dictatorial. Entonces, ganar contemporaneidad es lo decisivo. La tarea de la educación es sembrar el anhelo de la contemporaneidad. ¿Usted qué quiere ser? Abogado, perfecto. ¿Y en qué país le tocará ejercer su posibilidad de formarse? ¿Encuentra usted al país en condiciones de generar ciudadanía para que su vocación se transforme en un servicio y no solo en un logro personal? ¿Por qué se van los chicos? Porque no hemos generado sentido de la contemporaneidad. Porque tienen que desarrollar propósitos personales en el marco de una sociedad que no los ha imbuido de la interdependencia entre la parte y el todo. Entonces, como el todo no aparece como un espacio viable, se van a desarrollar ¿qué? Su individualidad en el marco de sociedades con las que tendrán que entablar una relación de interdependencia, que sin duda podrán hacer, pero que los priva del rasgo distintivo del civismo, que es trabajar por la construcción de la propia identidad en el marco de la sociedad donde uno tiene un proyecto de nación, un proyecto personal de nación. Nosotros no tenemos todavía eso arraigado. Hay individuos, hay personas, hay especialistas, pero tenemos que cuidarnos también mucho de concebir la educación como una capacitación especializada. Yo creo que sin especialistas hoy no se va a ningún lado, pero con especialistas solamente creo que tampoco. Recuerdo ahora una anécdota muy hermosa de un gran físico inglés, Eddington, discípulo de Einstein, en muchas de sus teorías, ¿no? Eddington, que era inglés, tenía un humor inglés, cuenta lo siguiente. Todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Claro, o sea, lo que la realidad del laboratorio nos provee no es falso, es verdadero en términos de laboratorio. En términos microscópicos, es cierto. Ahora, si uno proyecta fuera del laboratorio esa visión de adentro del laboratorio como visión dominante, no come nunca en una mesa, sino en un conjunto de átomos que están interdependientemente vinculados. Y no sale con María o María con Pedro, salen con un montón de átomos y de células. Por lo tanto, la mirada del especialista tiene que estar inscripta en el marco de una ética cívica, de una ética ciudadana, porque de lo contrario, la disociación entre ética y eficacia lleva a un desenlace socialmente feroz. ¿Quieren mayor eficacia que la de los alemanes entre 1938 y 1944? Terminaron con más de 6 millones de personas. Hay que ser muy eficiente para eso. No estoy siendo cínico. Hay que ser eficiente para liquidar a 6 millones de personas bien. Es decir, agarrarlas, encarcelarlas, llevarlas a un campo, separarlas, asesinarlas,
convertir a los muertos en capital, su piel, sus dientes, su pelo. Eso requiere eficiencia, no ética. Este es un ejemplo extremo, pero no menos extremo es el ejemplo que les daba de Eddington. Cuando Eddington sostiene lo que sostiene, está diciendo cuidémonos de reducir lo real a la eficiencia. ¿Qué es una persona? ¿Qué quiere decir yo? ¿Qué quiere decir tú? Bueno, con esta nota que maravilla para Jaime y para mí, cerrar esta temporada con esta conversación con Santiago, que más allá de su mirada crítica, de su prosa generosa, es un hombre, una persona que se pone de pie y habla con esta convicción, nos habla a nosotros y nos invita a nosotros ponernos de pie y tener ese sentido de esperanza o esperanzador que todos nosotros cobijamos para nosotros y para nuestros hijos. Así que muchísimas gracias, Santiago. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Santiago, muchas gracias, gracias Paul, gracias a todos ustedes. Quería cerrar nuestra participación muy breve, esa necesidad de crear conciencia o de trabajar en la conciencia cívica, un poco es el impulso del Laberinto Argentino, ¿no? Tener un espacio para pensar, para reflexionar, para traer a nuestros autores, generar el debate. Obviamente no todos estaremos de acuerdo, no todos estaremos 100% en la misma sintonía, pero la idea es poder reflexionar y sentarnos a generar un concepto común de civilidad que necesitamos en nuestra Argentina. No me acordaba de una muy breve parábola, de la parábola del colibrí. Hay un gran incendio en el bosque y el colibrí se pasea de un estanque al fuego y vuelve, del estanque al fuego y vuelve. Y el oso le dice, ¿qué hace el colibrí yendo todo el tiempo a las llamas tan poderosas? Dice el colibrí, voy al estanque, tomo un poquito de agua y lo tiro en el incendio. Y el oso dice, no sirve para nada. Dice, yo no voy a dejar de hacer lo que pueda. Lo que sí prometemos es una copa de vino para los que se quieran quedar un ratito más. Nuevamente gracias a todos y los invitamos a brindar por estos 2 años de Laberinto y agradecer nuevamente a Santiago. Muchas gracias. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.